Esta tarde vamos a continuar con el curso La década de 1980 y vamos a cerrar con la participación del doctor Juan José Saldaña, quien pues hoy nos acompañará pues para hablar no solamente de la década de 1980, sino también de la década de 1970. Así que me va a permitir leer una breve semblanza del doctor Saldaña para que podamos aquilatar su presencia esta tarde. El doctor Juan José Saldaña González es doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de París, Francia. En la actualidad es titular del Seminario de Historia de la Ciencia y la Tecnología en México y del Seminario de Historiografía Mexicana de la Ciencia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es fundador y director de Quipú, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, así como coordinador de la comunidad de Internet de Historia de la Ciencia y la Tecnología en América Latina, y les doy la dirección electrónica por si alguno de ustedes también la quiere consultar, que es www.historiacienciaytecnología.com y sí, www.cienciaytecnología.com para que la puedan visitar y consultar. Entre sus publicaciones destacamos Las revoluciones políticas y la ciencia en México, editado por CONACYT en 2010, que tiene 2 volúmenes. Otro texto más, otra publicación más es Ciudad de México, Metrópoli Científica, una historia de la ciencia en situación, editado por AMATL y el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en 2012, y uno más, ya para no robarle tiempo al doctor Saldaña, Conocimiento y Acción, relaciones históricas de la ciencia, la tecnología y la sociedad en México, que se trata de una coedición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Plaza y Valdés Editores, y es del 2013. Y esta tarde el doctor Saldaña, como les había comentado, analizará el panorama de la ciencia y de la tecnología en las décadas de 1970 y 1980. Así que bienvenidos a ustedes y bienvenido, doctor, de verdad es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, doctora García. Gracias al INERM por esta invitación para estar nuevamente aquí. Y a ustedes por ser tan valientes con esta tarde lluviosa y venir acá. Bueno, como ya se ha dicho, vamos a retomar la secuencia que veníamos siguiendo de décadas en el tratamiento del tema ciencia y tecnología a lo largo del siglo XX, fundamentalmente. Recordarán aquellos porque veo varias caras aquí que ya he visto en sesiones anteriores, que terminábamos la década de los 60 viendo los pasos que se fueron encadenando para llegar a la formación del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a retomar aquí, porque se trata de un momento de gran relevancia, ya que se dieron pasos, como vamos a ver, muy importantes hacia la modernización del Estado y de la comunidad científica también. Del Estado, porque ha podido llegar a un punto en el cual va a institucionalizar la política científica y tecnológica, y de la comunidad científica, que habíamos visto su gradual conformación a lo largo del siglo XX, donde momentos como la fundación de la Ciudad Universitaria y otros que señalamos en su oportunidad, permitieron la integración de esa comunidad y a partir de esos momentos, años 50, su crecimiento. Bien, entonces, como son 2 décadas, voy a ir un poquito rápido, disculpen ustedes, pero les quiero decir que en la publicación que hizo el CONACYT, que se llama El CONACYT, su gestación, nacimiento y primeras reformas administrativas, que fue publicada en 1982, podrán ustedes consultar buena parte de los documentos que yo voy a citar o a los cuales me voy a estar refiriendo. Asimismo, otra publicación de CONACYT que se llama CONACYT en cifras. Es una publicación anual donde el CONACYT reúne los datos estadísticos sobre diferentes aspectos de la actividad
de la ciencia en el país, y también me voy a referir en algunos puntos a un artículo de mi autoría cuyo título es La ciencia en México 1983-1988, que se publicó en la revista Comercio Exterior, volumen 38, del año 1988. Así que con esa información podré ir un poquito más rápido. Es CONACYT, su gestación, nacimiento y primeras reformas administrativas, y es de 1982. Publicado por el CONACYT, ¿verdad? Bien, pues entonces retomamos con el último año de la década de los 60 y el final de ese año de 1969, y me voy a referir inicialmente a un documento del 31 de octubre de 1969 que el entonces subsecretario de la Presidencia, licenciado José López Portillo, dirigió al ingeniero Eugenio Méndez Docurro en su carácter de vocal ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación Científica para encomendar a esta institución, cito, la realización de los estudios, encuestas y demás trabajos necesarios que condujesen a la elaboración de un programa nacional de la investigación científica y tecnológica. Bueno, este documento es interesante porque abre la puerta para el conjunto de actividades cada vez de mayor intensidad y relevancia que se pusieron en marcha y que condujeron a la elaboración de una primera política científica y tecnológica del Estado mexicano. Así pues, esta comunicación de López Portillo al INIC permitió que el INIC, el Instituto Nacional de Investigación Científica, convocara a la comunidad científica y tecnológica, así como a representantes del sector privado y a funcionarios del sector público, para evaluar el estado de la ciencia y la tecnología y para proponer programas de acción que contribuyeran a su fortalecimiento y progreso. Los resultados de dichas deliberaciones aparecieron en el último documento publicado por el INIC, cuyo título era Política Nacional y Programas de Ciencia y Tecnología. En la elaboración de encuestas y comités de análisis y discusión, más quienes participaron en la redacción del documento, suman aproximadamente 800 personas que intervinieron en ese proceso. Pues se formaron diversos comités de ciencias y por especialidades dentro de cada una de ellas, así como comités de tecnología por ramas industriales y usuarios diversos de la ciencia y la tecnología y funcionarios del sector público. El documento del INIC es uno de los más importantes que se hayan producido en conexión con el desarrollo científico y tecnológico, como lo ha señalado, bueno, no importa, se me fue ahorita el nombre, y origen de la política estatal en ciencia y tecnología en los últimos 50 años de vida de México, así como de la modernización de la comunidad científica nacional y su influencia en el país. Además de lo anterior, el documento final del INIC tuvo otras dos características. La primera fue el elevado nivel de participación de las mejores gentes del país, tanto en su elaboración como en el compromiso que asumieron respecto de la mayor parte de las recomendaciones y conclusiones alcanzadas. La segunda característica, que cuando en una de las recomendaciones se postulaba la conveniencia de la creación de una nueva institución, que va a ser el CONACYT,
Para la formulación de la política y la promoción de las actividades científicas y tecnológicas nacionales, esta se basó en el enfoque de sistemas. Fue la primera vez que se utilizó la teoría de sistemas para definir, entre otros elementos, los siguientes: las funciones y responsabilidades de la nueva institución, su lugar en la administración pública mexicana y el marco de sus relaciones con los indicadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de un documento de aproximadamente 200 páginas. Por lo tanto, no lo puedo describir en su detalle, solo quiero llamar la atención de ustedes sobre unos cuantos aspectos que nos van a dar una ruta que se siguió en los años siguientes en torno al tema. En una sección que forma parte del marco de referencia se habla de los problemas nacionales urgentes y se dice: entre los objetivos más importantes que el Ejecutivo Federal ha señalado, pueden citarse la mejoría en el nivel de vida de la población, el mejoramiento de la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, el impulso a la industrialización y el aumento de su eficiencia productiva, la sustitución de las importaciones de productos y técnicas extranjeras, el fomento de las exportaciones de manufacturas y la formación de fuerza de trabajo calificado en todos sus niveles, como objetivo general de lo que se había realizado en este documento. Por lo tanto, se afirmaba, México debe orientar su desarrollo para favorecer el gran ascenso a un mejor nivel de vida de la mayoría de la población, creando las condiciones de acceso a la sociedad industrial. Por lo anterior, el Instituto Nacional de la Investigación Científica, dice el documento, siente la responsabilidad de enunciar, aun cuando sean brevemente, algunos de los problemas nacionales más urgentes en cuyo tratamiento y resolución deben participar eficazmente la ciencia y la tecnología. Subrayo esta última parte porque a partir de este momento, efectivamente, se piensa y se utilizará a la ciencia y la tecnología tanto en el diagnóstico como en las diversas formas de enfrentar la problemática nacional. Entre los temas llamados más urgentes se encuentran algunos de los que voy a mencionar a continuación: alimentación y salud individual y colectiva, la industrialización del país, la descentralización y el desarrollo rural. Se dice específicamente porque, como en los años subsecuentes hemos venido viviendo el problema que no para de la centralización y de las grandes concentraciones de habitantes en pocas ciudades, se decía entonces, 1969, lo siguiente: estos núcleos de concentración de la actividad nacional imprimen un ritmo dinámico al crecimiento de unas cuantas zonas, pero al mismo tiempo propician una desproporcionada acumulación de riqueza, una desigual distribución del ingreso nacional y, en algunos casos, una inadecuada asignación de recursos. Por ello, la descentralización y el desarrollo rural adquieren una gran importancia para alcanzar un crecimiento armónico y equilibrado. Medio siglo después podemos ver que no se ha avanzado lo que se debió en este punto. Bien, otros problemas urgentes: creación de empleo, servicios a la comunidad, vivienda, comercio exterior, y uno que se destacaba de manera especial, que era el relativo a la biosfera y los recursos naturales. Entonces ya había señales de alarma de la destrucción
y el abandono en que se encontraban pues la flora y la fauna y otros recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en el país. Se decía lo siguiente: las necesidades y requerimientos de la humanidad aumentan en el transcurso del tiempo como consecuencia, entre otras causas, del aumento exponencial de la población. El proceso de industrialización conlleva una vasta explotación de los recursos naturales y provoca un profundo cambio en el ambiente natural. 3 huracanes al mismo tiempo en el Atlántico y el Golfo de México, yo no tengo recuerdo de que eso haya sucedido antes. Los meteorólogos dicen que no es raro, pero bueno, como quiera que sea, sabemos que hoy tenemos un muy serio problema que llamamos ahora el problema del calentamiento global, que está transformando y afectando seriamente a nuestro planeta. Como ven, era una visión de conjunto de la problemática nacional. Ahora bien, el 1 de diciembre de 1969, es decir, apenas a menos de 2 meses de publicado este documento, tomó posesión como nuevo presidente de la República el licenciado Luis Echeverría para el periodo 1970-1976. El nuevo presidente no solo vio con simpatía las propuestas del INIC, sino que al tomar posesión como presidente de la República, envió al Congreso como uno de los primeros actos de su gobierno la iniciativa de ley para la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue indicativo del interés del Estado que la iniciativa de ley del Ejecutivo fuera razonada y promovida ante el Congreso por 2 secretarios de Estado, el de Educación, el ingeniero Bravo Aguja, y el de Comunicaciones y Transportes, que era el ingeniero Eugenio Méndez de Ocurro, quien después agregaría a ese cargo el de director o de primer director general del CONACYT, y se mantuvo en él hasta mediados de 1973. Detengámonos muy brevemente en algunos motivos que fueron expuestos en la iniciativa de ley para crear al CONACYT. Se dijo: procurar la mejor coordinación e intercomunicación de las instituciones de investigación y enseñanza superior, así como entre ellas, el Estado y los usuarios de la investigación, sin menoscabo de la autonomía de cada uno de ellos. También se afirmó promover la creación de servicios generales de apoyo a la investigación y, finalmente, formular y ejecutar un programa controlado de becas. Un poquito más adelante veremos qué quiere decir esto de controlado, pero sí les recuerdo que ya lo habíamos mencionado, que los organismos antecesores del CONACYT se dedicaron fundamentalmente a dar becas. ¿Cómo? De manera descontrolada. Cada investigador o grupo de investigadores presionaba para que a sus alumnos les dieran becas, y a unos sí se las daban y a otros no, y en fin, esto se buscaba terminarlo. Ahora, la ley que crea al CONACYT fue promulgada el 27 de diciembre de 1970, ya casi celebrando el fin de año, y en su artículo primero, veamos el carácter inédito que adquiere este organismo, al decirse: se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, asesor y auxiliar del Ejecutivo Federal. Lo que sigue es muy importante: en la fijación,
instrumentación, ejecución y evaluación de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Nunca antes un organismo público había tenido funciones como las que acabo de leer en el ámbito de la ciencia y la tecnología, lo que, veremos enseguida, despertó inquietudes, por supuesto, entre la comunidad científica, pero no adelanto. Esta ley fue modificada 4 años más tarde, una vez que se pudieron recoger las experiencias que ya empezaba a tener este organismo. Este organismo yo he reunido en 5 fases la vida inicial o la vida del CONACYT luego de su creación. La primera va de 1971 a 1973, en donde se atendía en forma casuística las demandas que personas e instituciones que paulatinamente empezaron a acercarse a la nueva institución hacían relativas a sus intereses en ciencia y tecnología. 2. Entre junio y diciembre de 1973 se elaboraron lo que se llamó las bases para la formación de una política científica y tecnológica en México. Entre julio de 74 y septiembre de 75 se formularon lo que se llamó lineamientos de política científica y tecnológica para México, para el periodo 1976-1982. Aquí ya se ve que se estaba pensando en una política de ciencia y tecnología para los gobiernos posteriores, puesto que estos lineamientos de política se aplicarían entre 76 y 82. En este documento se observa una tendencia a iniciar la racionalización de acciones del CONACYT mediante programas indicativos, apoyos a proyectos de investigación en áreas prioritarias y un programa controlado de becas para formar recursos especializados y de posgrado en función de los requerimientos del país, contando para ello con fondos proporcionados por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. También en este mismo periodo se elaboraron un inventario de la ciencia y la tecnología en el país y un diagnóstico del sistema de ciencia y tecnología que proporcionara la información básica para el proyecto en marcha de elaboración de la política y planes de ciencia y tecnología. Cuarta fase. Entre octubre de 1975 y junio de 1976 se elaboró la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, estrategia, lineamientos y metas. Quinta etapa. Entre julio y octubre de 1976, ya muy cercano el final del gobierno del presidente Echeverría, se elaboró la versión final de lo que se llamó Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología. Los documentos preliminares de este plan fueron discutidos por unos 250 científicos, tecnólogos, usuarios de ciencia y tecnología y funcionarios públicos. Con la formulación de este plan, el Estado mexicano iniciaba la época de orientación explícita de la actividad científico-tecnológica. En él se formularon las metas de coordinación y orientación de estas actividades, aunque no siempre se señalaron los instrumentos que permitirían su aplicación efectiva, ni se dispuso del marco general que definiera el patrón de desarrollo científico que se buscaba.
En 1975, es decir, un año antes, el entonces candidato ya del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, licenciado José López Portillo, durante la reunión nacional sobre ciencia y tecnología convocada por el Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI, tuvo una intervención que vale la pena destacar. Su importancia radica en dos razones fundamentales, como lo señalara Gerardo Bueno. En primer lugar, porque muestra la evaluación sexenal que se hizo en aquel entonces del desarrollo de la ciencia y tecnología nacional, ante quien había propiciado la realización del estudio del Instituto Nacional de Investigación Científica y se había manifestado claramente preocupado por el divorcio que en aquella época existía entre la comunidad científica y el gobierno. Hago un pequeño paréntesis. El trasfondo de esta comparecencia ante esta reunión del PRI de López Portillo era el movimiento del 68 y las políticas que el presidente Echeverría estableció para tender puentes entre la juventud y los universitarios y los científicos del país con el gobierno. A este divorcio se refiere López Portillo en su intervención. Es importante también, reanudo la cita, porque al solicitarle a la propia comunidad científica un compromiso programado, el licenciado López Portillo aseguró que el impulso que se venía dando a las actividades científicas y tecnológicas continuaría dándose y que se harían los esfuerzos necesarios para llevarlo lo más lejos posible. Sin embargo, aún antes de que tomara posesión el nuevo presidente, estalló una crisis económica en 1976 que condujo a la devaluación del peso y que hicieron estos hechos pues pésimos augurios para la puesta en práctica del Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología que recién se había aprobado y que López Portillo en la campaña presidencial había ratificado su interés incluso para llevar más adelante que lo que ese plan preveía, el compromiso del Estado con la ciencia y la tecnología nacionales. Pues de hecho, al iniciarse el gobierno, el nuevo gobierno, se decretó una austeridad del mismo y recortes presupuestales que afectaron en forma muy importante al sector de ciencia y tecnología. De hecho, lo que sucedió fue una falta de continuidad con este cambio de gobierno, pues el Plan Nacional Indicativo formulado al terminar el gobierno anterior, como acabamos de decir, no llegó a ponerse en práctica, de tal manera que durante el gobierno de López Portillo se siguió en CONACYT una inercia de lo sucedido durante sus primeros 6 años de vida, que como hemos dicho fueron años de dar los pasos hacia la formalización de sus actividades, hacia la elaboración de un plan nacional de desarrollo científico y técnico que efectivamente se concluyó en 76, pero que no tuvo continuidad. Es por lo tanto hasta 1980 que el modelo de organización de la actividad científica y tecnológica, así como sus metas, empiezan a definirse mejor. Ello tuvo lugar con motivo del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, que se formuló y se puso en práctica
ya en los últimos 2 años del gobierno de López Portillo. Este plan global estableció los objetivos y las estrategias de carácter general para todas las ramas de política de desarrollo y constituyó una experiencia importante de planeación. Antes no se hablaba casi de planeación. Si bien en el año 36 y 40 hubo los planes sexenales, ya los hemos analizado en su momento, pero la idea de planear, programar las acciones, las actividades del gobierno habían caído en el olvido. Hasta este Plan Global de Desarrollo, en donde se formulan estrategias de carácter general para todas las ramas de política de desarrollo y constituyó una experiencia importante de planeación en todos los niveles de la acción gubernamental. Por primera vez se concibió un plan para la ciencia y la tecnología. Este intento inicial de planeación se realizó al finalizar un sexenio y se buscaba ordenar, cito, un conjunto muy amplio y en ocasiones heterogéneo de actividades de planeación, por lo que su formulación y aplicación integrales solo pudieron llevarse a cabo durante el gobierno que se inició en diciembre de 1982. Es decir, el gobierno del licenciado Miguel de la Madrid. Y en el marco de un importante esfuerzo de planeación que condujo al Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. En este plan quedó instituido un programa nacional de mediano plazo para la ciencia y la tecnología, el que por sus siglas se llamaba PRONDETIC, que al igual que los demás contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, asentaba el compromiso del Estado de, cito las palabras del presidente Miguel de la Madrid del 30 de mayo de 1983, en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo. Repito, el compromiso del Estado de establecer la dirección del cambio y la intensidad del mismo y de precisar las líneas principales de acción dentro de cada sector. Es decir, nos encontramos con un segundo plan para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, formulado como parte del Plan Nacional de Desarrollo, y en su formulación, vamos a verlo, como si hubieran puesto a la ciencia mexicana ante el espejo, surgió una imagen del estado de la ciencia en el país. Durante la campaña de la Madrid, como candidato presidencial del PRI, se celebró una reunión de consulta popular para la planeación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, en la cual participaron un grupo importante de científicos y tecnólogos. Una nota característica de este esfuerzo político sería, como lo expresó el candidato presidencial, el de servir de puente entre la razón y la acción, o entre la teoría y la praxis. Un aspecto muy señalado de este propósito fue que la ciencia y la tecnología se ligaran al aparato productivo nacional. Y aquí vamos a ver emerger un debate ideológico y conceptual muy importante en torno a qué significa ligarse a, en este caso, el aparato productivo, como señalaba Miguel de la Madrid. En las ponencias se planteó de manera reiterada la deficiente vinculación con el aparato productivo, la escasez de científicos y técnicos, la excesiva centralización y la necesidad de remontar la dependencia de la tecnología extranjera. Todo esto, en realidad,
De todo esto, en realidad lo que quedaba claro era la inexistencia de un verdadero sistema nacional de ciencia y tecnología, cuyas partes interactuaran en la realización de un objetivo común y en función de prioridades nacionales de investigación. Se trataba, pues, de dar solución al permanente dilema de la ciencia mexicana, o el modo academicista de cultivar las ciencias, o el ideal de la práctica, es decir, de vincular la ciencia con la producción y la realidad del país. Y lo llamo un permanente dilema porque la primera formulación de tal dilema se hizo en 1908, cuando un grupo de científicos inconformes con el patrón positivista de organización de la actividad científica de aquella época, cuando se les consultó acerca de la creación de la Escuela de Altos Estudios que Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública a la sazón, estaba planeando, contestaron que esa nueva institución la concebían como un organismo coordinador de las actividades científicas y, cito textualmente, en función de las características sociales y físicas del país, lo cual no sucedió. Altos Estudios fue pensado con una finalidad muy distinta de esta opinión. Por lo tanto, se remontaba ya a muchas décadas el objetivo de vincular la ciencia con las necesidades del país. Bien, empecemos por ver qué se entendía por investigación científica. Si partimos de los datos de un estudio que ya cité aquí en otra oportunidad, llevado a cabo por Víctor Urquidi y Adrián Layou, sobre el estado de la ciencia en 1964, podemos observar que, cito, una proporción considerable de los gastos de investigación y desarrollo se destina a campos limitados de investigación básica o al adiestramiento de hombres de ciencia, ingenieros y profesores. Una parte de lo que se clasifica como investigación aplicada no está de hecho destinada a obtener resultados directos, sino más bien a mejorar el adiestramiento de los graduados recientes de las universidades. Algunos de los gastos corresponden meramente a trabajos y prácticas de laboratorio, que en lo general solo duplican los conocimientos existentes. Observemos, pues, que en esta época seguía confundiéndose cosas distintas: la investigación y la enseñanza y capacitación en materia científica, lo que probablemente no era sino un eco de la tradición de la cultura jesuítica, literaria, ilustrada, propia de los siglos XVII y XVIII, donde la investigación científica estaba muy lejos de ser considerada, como empezó a ser el caso a partir de la Revolución Industrial, como un insumo fundamental de las actividades productivas. El año de 1970, ya lo dijimos, fue crucial para la ciencia y la tecnología en el país por la creación del CONACYT. Como los señalé citando el primer artículo de la ley que lo creó, este organismo tenía facultades para planear, programar, fomentar y coordinar las actividades científicas y tecnológicas, así como para llevar a cabo una evaluación de sus resultados. Por eso no es de extrañar que entre 1970 y 1976 el gasto federal en ciencia y tecnología, calculado a precios constantes, haya pasado de 772
a 1.865 millones de pesos. Fue una tendencia de crecimiento que se continuaría por un sexenio más, al pasar de 1.931 millones en 1977 a 3.998 millones en 1982. En 1983, el primer año del nuevo gobierno, tuvo que reducir la inversión en ciencia y tecnología, colocándose al mismo nivel de 1979. Y es que, como muchos de los que estamos aquí recordamos, al final del gobierno de López Portillo, estalló otra crisis que ya empezaban a ser recurrentes. Cada sexenio, al finalizar cada sexenio, estallaba una crisis económica terrible, y la que se vivió en 1981 volvió extremadamente desfavorable el entorno para la política estatal de ciencia y tecnología, y esta situación afectó de manera importante el financiamiento de la investigación que llevaba a cabo el gobierno federal. En el CONACYT el gasto disminuyó de 21.010 millones que tuvo lugar en el sexenio 76-82 a 18.000 millones en el sexenio 82-88. El presupuesto de investigación y docencia, que lo cito por ser el más cuantioso, de la UNAM, cayó 38.7%. El gasto en su personal docente cayó 46.9%. Esta situación llevó al gobierno federal a concebir y desarrollar un mecanismo de compensación salarial, el Sistema Nacional de Investigadores, que próximamente cumplirá también 50 años, pues se creó en 1984. Ya cumplió 50 años. Y se creó para contener la fuga de cerebros de las instituciones. Fuga de cerebros fue la denominación popular que se utilizó para que los investigadores no abandonaran sus instituciones de adscripción en México y preservar a la comunidad investigadora. No me voy a ocupar hoy del Sistema Nacional de Investigadores, espero hacerlo en la próxima reunión para que podamos focalizar con mayor detalle algunos aspectos de esta importante actividad que viene desarrollándose desde el año 84. El gasto de investigación científica de la SEP, la UNAM y el CONACYT, que constituye la parte medular del financiamiento total destinado a ciencia y tecnología, a precios constantes de 1982, nos permite hacer un cálculo que iba a traer cifras, pero como es muy chiquita la pantalla, no las alcanzan a ver, pero digamos en porcentajes. Representó el 0.46 del Producto Interno Bruto en 1980 y en 1986 solo alcanzó el 0.29%, es decir, siendo ya muy bajo el gasto en ciencia y tecnología del país en comparación a lo que otros muchos países, incluso de las dimensiones de México, destinan a ciencia y tecnología, pues en el sexenio 82-88 disminuyó aún más. Estos datos ponen suficientemente de relieve la estrechez económica a que quedó sometida la investigación científica en ese sexenio.
pero luego de un decenio de crecimiento sostenido, merced a un entorno económico favorable y a las políticas del Estado en la materia que, como hemos visto, llevaron a un incremento muy importante del gasto en ciencia y tecnología. Ahora, ¿en qué se gastaba el dinero? ¿Qué se investigaba y quién investigaba? Los indicadores de la dinámica de las disciplinas y áreas científicas y tecnológicas en México guardan una correlación prácticamente constante frente a otros indicadores sociales. Esto es, han tenido un comportamiento parcialmente independiente del factor económico que antes hemos mencionado. Así, por ejemplo, el total de investigadores en el país con respecto a la población económicamente activa tuvo un incremento poco significativo de 1968 a 1984, al pasar de 0.54 a 0.70%. También, si acontece lo mismo, al relacionar el total de las áreas de investigación entre el número de proyectos y el número de personas dedicadas a la investigación, 0.79% en 1984, mientras que en 1968 fue de 0.61%. Esta estabilidad indica que si bien hay un incremento en el número absoluto de personas que trabajan en la investigación, ello no significa una mayor participación real y menos todavía un rendimiento más significativo. Es decir, hay una política científica, hay mayor financiamiento y ni el número de investigadores ni el número de proyectos tienen un aumento significativo respecto de 20 años atrás. Varios estudiosos de este proceso ya han señalado que la baja productividad científica y tecnológica de los investigadores mexicanos coloca al país en relación al número de autores proyectos 0.07 en 1974, detrás de Brasil, quien tiene tenía 0.64, de Chile 0.18, Costa Rica 0.12, Venezuela 0.10, Colombia 0.9, a pesar de que México gastaba más, aproximadamente $5,620 por autor proyecto de investigación, con la excepción de Costa Rica, que gastaba más aún. Lo mismo acontece en lo que toca a las patentes registradas y los proyectos de investigación. En México 0.02 y en contraste Brasil 0.23, y a México le costaban más que a las otras naciones excepto Colombia y Costa Rica en el tema de patentes. La distribución de proyectos de investigación según los sectores de las unidades ejecutoras muestra que casi la mitad de los casos, 49.5%, se llevan a cabo en sectores, en el sector de la administración pública, federal, paraestatal, que en esa época era muy importante el sector paraestatal de la economía, y el estatal. Y una proporción casi igual, 48.1%, en los centros públicos de enseñanza superior. Es decir, en ese periodo, principios de los años 80, el gasto que hacía el gobierno federal directamente en investigación científica y tecnológica era similar al de la UNAM y otros centros de investigación superior. Los centros privados de enseñanza superior es que no hay punto de comparación, 1.5%. Las empresas privadas, 0.3%. Los organismos no lucrativos, 0.4%. Los organismos extranjeros, 0.2%.
Es decir, que la ciencia en México la financiaba y la generaba el sector público, ya fuera directamente en el ámbito gubernamental o en el sector público de las instituciones de educación e investigación. Así, la administración pública investigaba fundamentalmente en dos áreas: ciencias y tecnologías agropecuarias y ciencias y tecnologías médicas. En este último caso, el 72% de los proyectos de investigación de la administración pública tenían que ver con ciencia y tecnologías médicas. No debe extrañar porque el Seguro Social y luego otras instituciones del área médica crearon departamentos de investigación y todavía hace pocos años, entre las instituciones que más artículos publicados en revistas internacionales tenía, era el Seguro Social. El resto estaba dedicado a ciencias y tecnologías exactas y naturales, el 10.1%, ingenierías 11% y ciencias y tecnologías sociales y humanidades 7.2%. En el sector público de enseñanza superior, la investigación se concentra en el área de las ciencias y tecnologías exactas y naturales, 41.9%, frente a lo que acontecía en el gobierno, que como dije, era en el área agropecuaria y en el área médica. Seguido, en el caso de las instituciones de enseñanza, de las ciencias sociales y las humanidades, 23.5%, las agropecuarias 12.5%, las ingenierías 12.3% y ciencias médicas y tecnologías médicas 9.8%. Además, los centros públicos de enseñanza realizan preponderantemente investigación teórica o básica cuando se trata de ciencias exactas y naturales, sociales y humanidades. Respectivamente, ciencias exactas 87%, sociales 77% e ingenierías 62%, investigación básica. La participación de la UNAM se vuelve más significativa cuando los proyectos son de índole teórica o básica, 48% de esa actividad en el sector. En cambio, 60% de toda la investigación básica en las ciencias y tecnologías médicas se realiza en el sector de la administración pública. La investigación aplicada ha quedado a cargo predominantemente del sector de la administración pública, 83% en el caso de las ciencias médicas, ciencias y tecnologías médicas y 72% en el de las agropecuarias. A la luz de estos datos, puede observarse el distanciamiento que se había venido acentuando entre las actividades científicas y productivas. Igualmente se observa un retroceso por parte de los organismos no lucrativos, la casi total desaparición de organismos extranjeros y una participación muy escasa de los centros privados de enseñanza superior, que al parecer solo estaban interesados en las más lucrativas labores de docencia. También es de hacerse notar la mínima participación de los gobiernos estatales en el apoyo a la investigación científica en todas las áreas de la ciencia, década de los 80. A partir de la década siguiente veremos en este rubro en particular la participación de los estados, el inicio de un cambio que progresivamente ha ido desarrollándose. De esta manera, las actividades de investigación han quedado concentradas en los sectores públicos, administración y enseñanza superior, pertenecientes al gobierno federal, con una muy importante presencia de la UNAM, que realiza cerca de la quinta parte de las que se desarrollan en el país.
Ahora, quisiera poner dos ejemplos en forma breve de algo que surge en este periodo y que llegó a ser extremadamente significativo para la actividad científica y tecnológica en el país, que fue la investigación realizada en centros e institutos pertenecientes al sector paraestatal. Voy a poner un ejemplo del área petrolera, Pemex era la principal industria paraestatal, y del área eléctrica, con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. El Instituto Mexicano del Petróleo, la institución dentro de la industria petrolera destinada a la investigación petrolera, fue creado en 1965 para desempeñar tres funciones básicas en apoyo a las industrias petrolera, petroquímica y química. Primero, reforzar las actividades de investigación y desarrollo, a fin de establecer una infraestructura científica y tecnológica de vanguardia en las áreas estratégicas de exportación y de sustitución de importaciones. Segunda función, proporcionar servicios tecnológicos a la industria, buscando generar tecnologías apropiadas, adecuadas a las necesidades del país. Tercero, capacitar personal en todos los niveles. Estas funciones se aplican a las disciplinas siguientes: geología, geofísica, química, petroquímica, ingeniería petrolera y marina, medios de transporte y distribución de hidrocarburos, refinación, ingeniería de proyectos y planeación industrial, así como diseño de bienes de capital. A comienzos de los años 70, la década previa a la que estamos analizando, la industria petrolera acudía en gran medida a la tecnología extranjera y aún la del dominio público tenía que adquirirse en el exterior. Me refiero a las patentes que ya son de dominio público, pues aún esas había que comprarlas en el exterior. Al cabo de 21 años de funcionamiento, el Instituto Mexicano de Petróleo, en términos generales, ha logrado que la disponibilidad de tecnología nacional de la industria petrolera llegue al 90%. Las plantas industriales de los años 80 muestran un alto grado de avance en ese sentido, pues en algunos aspectos, como los de la explotación, refinación y procesamiento de gas, es casi del 100%. La menor participación nacional se da en las plantas petroquímicas, 27% en licencias, 68.9% en ingenierías de procesos. Debe mencionarse que prevalece la vulnerabilidad de la industria petrolera en los años 80 en cuanto a las importaciones de insumos y bienes de capital, pues siguen adquiriéndose en el exterior en proporción considerable, 39% de las compras totales. Por otra parte, las patentes y marcas del Instituto Mexicano del Petróleo, tanto las otorgadas como las que se encuentran en trámite, que para estos fines cuentan de la misma manera, crecieron de 1983 a 1987. Las primeras, las patentes nacionales otorgadas, pasaron de 203 a 298 y las segundas, las que estaban en trámite, de 36 a 63. Las patentes del IMP, del Instituto del Petróleo, en el extranjero pasaron de 47 a 51 y los recursos ejercidos por este instituto pasaron en millones de pesos de 1980, de 1.543.7 en 1983 a 1.767.7 en 1986. Otro ejemplo es el Instituto de Investigaciones Eléctricas,
que fue creado en 1975, con objetivos como los siguientes: realizar y promover investigación experimental para resolver problemas científicos y tecnológicos relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica. Otro, contribuir a la difusión e implantación de las tecnologías que mejor se adapten al desarrollo económico del país. Otro más, brindar asesoría a la Comisión Federal de Electricidad y a las industrias manufactureras y empresas de ingeniería y de servicios de consultoría relacionados con la industria eléctrica. Las actividades de ese instituto se centraban en áreas prioritarias del sector y se relacionaban con los programas siguientes: plantas termoeléctricas, nucleoeléctricas e hidroeléctricas, con la transmisión y distribución de energía, geotermia, apoyo a la fabricación nacional de insumos para la industria eléctrica, ahorro y uso eficiente de energía y el desarrollo de fuentes no convencionales de energía. Las investigaciones del Instituto de Investigaciones Eléctricas en sus pocos años, 12 años en la década de los 80 de vida, le habían permitido reducir las importaciones del sector eléctrico y ampliar y reforzar líneas de producción de los fabricantes nacionales. En este último punto, el Instituto creó o elaboró una novedosa estrategia de vinculación con empresas del sector creadas ex profeso, como entre otras Cimex, Sintec y Cidetec, la cual se caracteriza por el servicio y la articulación del Instituto con los usuarios de sus productos de alta tecnología. Bueno, está claro que estos dos ejemplos de industrias paraestatales y la investigación que promovían eran muy exitosos. Y en este periodo, el gobierno de la Madrid, a pesar de la crisis económica, se empezaron a crear otro tipo de centros de investigación dependientes del gobierno federal, como el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, que se creó en 1984 y que para 1986 se situó en la ciudad de Querétaro. Este es un modelo de centros de investigación que en los años siguientes va a proliferar. Este caso es interesante porque forma parte primero de una política de descentralización tanto de las dependencias del gobierno federal como de la investigación aplicada o en ingeniería. Pues este centro, el CIDESI, se dedicaba a los siguientes temas: diseño y manufactura mecánicas, ingeniería en soldadura, inspección y pruebas. Y su objetivo principal era contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la industria, tanto local como nacional. Con la infraestructura de que fue dotado, podía atender servicios tecnológicos básicos e intermedios y desarrollos en las siguientes áreas: diseños de máquinas, diseño y fabricación de matrices especiales, calibración de equipo de medición, estudio y caracterización de materiales, etc. Y finalmente este mismo centro empezó a prestar servicios educativos tanto a la industria como a otro proyecto del Estado de estos años, que fue el Sistema Nacional de Educación Tecnológica, vinculando por primera vez la educación tecnológica con la actividad en la industria, en donde participaba el CIDESI como centro de investigación. Modelo muy interesante que tendremos oportunidad de volver a él próximamente.
Ahora bien, en 1986, al recibir, no, ya lo había recibido, el Premio Nacional de Ciencias, el doctor Adolfo Martínez Palomo declaró: a pesar de esfuerzos recientes, la nave de la ciencia mexicana está haciendo agua. Y al año siguiente, en 1987, el doctor René Drucker se quejaba de que la ciencia no es bien comprendida por la sociedad. Se trataba de voces diversas, a veces con representación institucional, que se quejaban de la falta de apoyo a la ciencia y la tecnología en México. Esto se nota con toda claridad en los discursos que los ganadores del Premio Nacional de Ciencias, que se otorga cada año, pronunciaban y pronuncian hasta la fecha ante el presidente de la República con motivo de la entrega de dicho premio, que era quejarse de la falta de dinero. Es sistemático, todos. No así los de Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a preocuparnos un poquito por entender esta actitud tanto del Estado como de la comunidad científica o de sectores dentro de ella, porque nos va a llevar a un breve, pero que espero que significativo, análisis político de lo que significó para México la creación por primera vez de una institución o de varias que se sucedieron en estas 2 décadas dedicadas a la política de ciencia y tecnología en el país. Tenemos en primer lugar a los grupos de investigadores científicos que se encuentran mayoritariamente en instituciones de educación superior y algunos, ya lo señalábamos hace un momento, también en esa época en las instituciones paraestatales donde se hacía investigación tecnológica. Estos grupos se convirtieron en grupos de interés frente al Estado. Por primera vez los vemos actuar como actores políticos, como actores emergentes en la sociedad mexicana de la década de los años 70 y 80 para plantear diversas reivindicaciones propias de su gremio o formuladas por su gremio. Aunque también hay que decir que, a diferencia de otros sectores sociales que también son grupos de interés frente al Estado, los científicos nunca han conseguido, o no habían conseguido hasta esa época, agruparse, agremiarse en una organización que los representara ante sus demandas al Estado. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que los científicos e investigadores en ciencias naturales perciben su tarea? Y estos criterios que voy a decir a continuación, por esta época empiezan a trasladarse también a las ciencias sociales y a las humanidades, si bien con algunas reticencias. En primer lugar, los científicos en las áreas que he mencionado se conciben a sí mismos como buscadores de la verdad y promotores del avance del conocimiento, y vislumbran a la ciencia como un fin en sí mismo, muchas veces sin considerar la realidad social en la cual trabajan. También adoptan criterios de prestigio que subrayan la inclusión del resultado de sus investigaciones en publicaciones llamadas de excelencia y no pocas veces publicaciones extranjeras, es decir, investigaciones que realizan en México que se publicaban en el extranjero. Y también su prestigio se mide o empezó a ser medido por el número de veces que otros científicos citaban sus trabajos.
En la medida que conciben o concebían así y valoraban así su trabajo, se trata entonces de algo que queda aislado, es decir, dentro de la definición metodológica de su objeto de estudio y también aislado del entorno social en el cual desarrollan su trabajo. Es decir, una publicación en astrofísica interesa a otros astrofísicos, se publica en una revista especialidad de astrofísica, normalmente internacional, y su aislamiento respecto de estos entornos que acabo de mencionar empieza a ser muy significativo frente al Estado y frente a la política que el Estado ha venido armando a lo largo de estas décadas. Estos criterios de mérito no los encontramos en las ingenierías. Las ingenierías y otras disciplinas aplicadas, como suele llamárseles, pero en el fondo veremos que todas las ciencias tienen una derivación o aplicación útil, pero en fin, se trata de las ingenierías en términos globales, ya sea agrícola, civil, mecánica, industrial, etcétera, no siguen estos criterios de valoración de su trabajo por diversas razones históricas y en cambio tienen un compromiso social más claro y sus trabajos así los demuestran. Es decir, recuerdan cuando estudiamos aquí, revisamos cuál fue el proceso que condujo a la Torre Latinoamericana. Bueno, pues vimos cómo se formaron especialistas nacionales en mecánica de suelos, estudiando los suelos de la Ciudad de México, y evidentemente muy pocos lugares en el planeta tienen las características de la Ciudad de México, para resolver problemas de la Ciudad de México, como era la cimentación de grandes construcciones, como el ejemplo que analizamos en aquella oportunidad. Los científicos sociales, por su parte, su propio trabajo supone explicar y no pocas veces querer cambiar la realidad social de su objeto de estudio, por lo que se encuentran firmemente ligados, vinculados con las realidades sociales que estudian. De esta manera, tenemos que en este entorno en que se desenvuelve la comunidad científica, las relaciones con el Estado se volvieron tensas, difíciles, y ha aumentado todo ello por el hecho de la crisis económica que se vivió en aquellos años. Simplemente el PIB, el Producto Interno Bruto, descendió de 1982-84 de 101.700 millones de dólares a 99.700 millones, con la mayor baja en 1983, cuando la tasa de crecimiento fue negativa. Todo el mundo recordamos esos años de una inflación galopante y un decrecimiento. En el 83 fue de menos 5.3%. Lo que hizo que los ya de por sí escasos recursos pues se volvieran aún más escasos. Y no solo para la investigación, el gobierno tuvo que la austeridad imponerla en todos los ámbitos, como los gastos de inversión y gasto corriente. En el caso de la ciencia y la tecnología dieron origen a una creciente preocupación en los ámbitos públicos por la definición de las prioridades de investigación, que, de darse, racionalizarían el gasto para alcanzar una mayor eficiencia. La siguiente cuestión a dilucidar era la productividad social del investigador. En ese momento, en los años 80,
Ya era común en otros países, tanto desarrollados como subdesarrollados y de un nivel de desarrollo análogo al de México, la idea de que, como la formulara John Desmond Bernal ya en el año 39, de que hay que distinguir entre lo que la ciencia hace y lo que la ciencia debe hacer. Analizando la ciencia en Inglaterra en el periodo de entreguerras, Bernal veía cómo los científicos mantenían cierto tipo de vínculos y relaciones con las instituciones de investigación, y vio también cómo desarrollaban ciertos métodos y procedimientos que resultaban ser característicos de los científicos. Pero también observó cómo se vinculaban científicos e instituciones con la producción de armamento y los planes bélicos. Entonces la pregunta era, ¿qué es lo que el científico hace y qué es lo que debe hacer? Lo que hace, bueno, su trabajo en laboratorios, en fin, eso está claramente establecido y comprendido, pero la participación en la guerra de los científicos, y recuerden a qué punto participó la ciencia y la tecnología en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente quedaba no del lado de lo que la ciencia debe hacer, sino en algún otro lado. Por eso, en esta época ya surge un programa de movilización de los científicos por la función social de la ciencia. La ciencia, que tiene sus características, lo que la ciencia hace, también tiene un deber, y ese deber es con la sociedad. En esa época, en Francia, en otros países, no en Estados Unidos por razones obvias, se ha formado una conciencia de que la ciencia tiene responsabilidades en ese sentido. Quiero citar a un caso de un país análogo al de México y formulado en la misma época, en 1986, el famoso, conocido internacionalmente, genetista Clodovaldo Paván, refiriéndose a Brasil, escribió lo siguiente: es deber del Estado promover la capacidad científica y tecnológica en áreas estratégicas y esenciales para la supervivencia e independencia de la sociedad, como las de la producción de alimentos, los medicamentos, la energía renovable y la informática. Es decir, internacionalmente había un consenso de que la ciencia requería de ciertas metas, cierta dirección, a fin de realizar algunos objetivos de interés social. En el caso de México, este punto de vista se impuso y en 1983 se adicionó la fracción 29-F del artículo 73 de la Constitución Política del país, facultando al Poder Legislativo para expedir leyes en relación con la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Esta modificación constitucional elevaba a un rango aún superior desde el punto de vista jurídico la política científica que se había venido estableciendo en el país y que pretendía orientar los esfuerzos tanto de la inversión pública como de la comunidad científica a la solución que ya habíamos visto que desde el año 69 muchos de estos temas se planteaban como problemas urgentes de resolver. En este orden de ideas, en 1984 se promulgó la Ley para coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico, con la finalidad de ordenar las actividades en materia
de investigación y desarrollo tecnológico que realizan las dependencias y entidades de la administración pública y coordinar las actividades tendientes a resolver e impulsar la investigación científica. Se creó así un sistema de ciencia y tecnología que comprendía a las entidades que hacían investigación de la administración pública y se crearon diversos estímulos fiscales para fomentar la investigación, el desarrollo y la comercialización de tecnología nacional. Este sistema nacional y su proyecto, su programa, el PRONDETIC, no solo tomó en cuenta entonces a la investigación, sino también el enlace producción-investigación, el enlace investigación-educación y el enlace con la difusión de la investigación en ciencia y tecnología, es decir, un impacto social de la ciencia y la tecnología que tuviera fondos públicos. Bueno, también quisiera ya para terminar mencionar un hecho que sucedió entonces y que después se ha repetido ya regularmente. Por primera vez en 1987, digamos, este conjunto de cosas que venían sucediendo en el ámbito científico y tecnológico que resumidamente les he presentado, fueron por primera vez planteadas políticamente, en el ámbito político. En 1987, los responsables de los organismos públicos del sector ciencia y tecnología se presentaron ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados a fin de hacer sus planteamientos, sus intereses y también sus demandas económicas para que por esa vía, es decir, a través de la representación popular, la ciencia y la tecnología pasaran a ser un asunto que interesara a los ciudadanos a través de sus representantes. Por otro lado, tema que no he podido abordar en esta oportunidad, pero que lo haremos en la próxima, la descentralización geográfica de las actividades científicas y técnicas por la creación de numerosas universidades y centros de investigación en prácticamente todas las regiones del país, hizo que la ciencia y la tecnología involucraran además a todo el país. Muchas gracias.